Muy buenas tardes. Una vez más, les damos la bienvenida a este taller webinar, Nueva Normalidad, Nuevas Obligaciones. El día de hoy vamos a desarrollar temas de bastante importancia en la coyuntura actual en la que nos encontramos. Vamos a hablar sobre obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, que justamente derivan a consecuencia de la situación en la que nos encontramos. Y vamos a hablar también sobre arrendamiento y pandemia, problemas y soluciones. Mi nombre es Néstor Abel Olarte Montes y vamos a desarrollar el tema de nuevas obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ya tienen la pantalla compartida y vamos a desarrollar y vamos a hacer una breve introducción acerca del tema que vamos a tratar. Como ustedes conocen, la relación laboral integra y permite básicamente que una relación obligacional coexistan dos sujetos, un trabajador y un empleador. El trabajador en este caso va a tener la obligación de prestar sus servicios o de prestar personalmente sus servicios en favor del empleador, y el empleador va a tener la obligación de contraprestar dichos servicios a través del pago de una remuneración. En una relación obligacional clásica, básicamente esas serían las dos prestaciones importantes de la relación laboral. No obstante, la relación de trabajo no se agota en el cumplimiento de estas obligaciones, y precisamente una de las obligaciones que se encuentran a cargo del empleador es la de procurar un trabajo digno al trabajador. Trabajo digno que no solamente le procure un ingreso que permita satisfacer sus necesidades básicas, sino que adicionalmente permita que precisamente a través del trabajo digno el trabajador pueda acceder a un trabajo decente, a un trabajo que garantice su integridad y su salud en el trabajo. Precisamente a partir de ello, a través de instrumentos de naturaleza internacional y a través de instrumentos internos, se establecen los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. En ese sentido, a nivel internacional, tenemos que el protocolo adicional a la Convención de Derechos Humanos ha establecido como una obligación y como un derecho básicamente de los trabajadores, en su artículo 10, la posibilidad de que estos puedan acceder a un trabajo digno, lo que es concordante a su vez con los artículos 22 y 23 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, normativa que básicamente establece que el trabajador tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas, es decir, un trabajo que procure para él, que garantice para él el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la salud y básicamente la integridad de carácter moral y física. Buena cuenta vamos a entender entonces que de lo que va a buscar la seguridad y salud en el trabajo en este caso es garantizar la integridad y la salud de los trabajadores. A nivel latinoamericano y sobre todo en relación a una organización a la cual nos encontramos adscritos, la Comunidad Andina de Naciones, a través de la decisión 584, estableció el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, que también establece lineamientos básicos que deben observar los estados participantes de dicho tratado. A nivel internacional también la Organización Internacional de Trabajo, a través de varios convenios, de los cuales los más importantes son los convenios 187, 155 y 161, relacionados al convenio marco de la seguridad y salud en el trabajo, el convenio sobre seguridad y salud en el trabajo y el convenio de servicios de salud en el trabajo, también han establecido cuáles son los lineamientos que se deben observar para garantizar la integridad y la salud de los trabajadores al interior de los centros de trabajo. A nivel interno y ya en nuestra legislación infraconstitucional tenemos que se han emitido diversos dispositivos normativos que han estado vigentes a lo largo de los últimos 10 o 15 años aproximadamente, regulando los temas relacionados a seguridad y salud en el trabajo. Precisamente, el Decreto Supremo 09/2005-TR, que establecía las medidas necesarias para seguridad y salud en el trabajo, fue dejado sin efecto a través de la Ley 29783, dispositivo normativo que también a través de su reglamento, el Decreto Supremo 05/2012-TR, no solo han establecido los principios en torno a los cuales gira el sistema de seguridad y salud en el trabajo, no solamente han establecido los pilares tripartitos a través de los cuales, o en torno a los cuales gira los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, es decir, la posibilidad de que el Estado proponga políticas en materia de seguridad y salud en el trabajo, el empleador sea el garante de la seguridad y salud en el trabajo, y que el trabajador también coadyuve y coopere en el desarrollo de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo al interior del centro de labores, sino que también ha establecido los principios en torno a los cuales precisamente la seguridad y salud en el trabajo se va a desarrollar. En este contexto incluso, y a nivel interno, son precisamente las resoluciones ministeriales 239/2020 SA y la resolución ministerial 448/2020 SA, las que de alguna manera han tratado de regular los protocolos en materia de seguridad y salud en el trabajo, y sobre todo lineamientos importantes y básicos
sobre los cuales debe desarrollarse la relación laboral en el contexto de la pandemia actual en el que nos encontramos. Les había comentado que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se sustenta en algunos principios importantes, principios que hemos tratado de resumir en la diapositiva que tienen en la pantalla, y que básicamente giran en torno al principio de prevención y en torno al principio de protección. Principios que van a servir como línea de inicio y línea de fin de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, toda vez que el empleador, en virtud del principio de prevención, constituye el garante del centro de trabajo, constituye el garante del establecimiento de las medidas y de las condiciones necesarias para proteger la vida, salud y sobre todo otorgar de bienestar a los trabajadores cuando desarrollan la relación laboral. El principio de responsabilidad que permite que el empleador asuma el rol de garante del desarrollo del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, el principio de cooperación que permite engranar tanto a los trabajadores como a los empleadores en el desarrollo de las políticas de seguridad y salud en el trabajo. Precisamente una manifestación de ello es la existencia del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro del centro de trabajo. El principio de información y capacitación, que también establece una obligación que vamos a desarrollar más adelante. El principio de gestión integral, el de atención integral en salud, que permite y que garantiza la recuperación íntegra del trabajador ante la posibilidad de la ocurrencia de una contingencia. El de consulta y participación, de primacía de la realidad y, como les indicaba, como un fin, el principio de protección. Algunas de las obligaciones con las que se han establecido a consecuencia de la emisión de la Ley 29783 son precisamente las que se advierten en la diapositiva. En su gran mayoría, estas obligaciones devienen todavía del cumplimiento de la observancia de la ley a la cual hice referencia. Y en cuanto al tema documental, tenemos la obligación de, básicamente, elaborar o tener un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos la obligación también de tener una política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, la identificación de peligros y riesgos a través de las matrices HIPER o de los HIPER, la elaboración de los mapas de riesgo, la planificación de acciones preventivas y los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo. También tenemos obligaciones en materia de capacitación. No se debe perder de vista que el empleador tiene la obligación de realizar capacitaciones en un número no menor a 4 en el año. Tiene también la obligación de realizar la actualización de documentos correspondientes, ya sean la identificación de peligros una vez al año, que es un punto también al cual vamos a hacer referencia más adelante. También tiene la obligación de incluir condiciones, las posibles condiciones y los posibles riesgos que existan en el contrato de trabajo, así como la de constituir un comité o la de generar un supervisor de salud, de seguridad y salud en el trabajo en función a la cantidad de trabajadores con los que cuenta. En este caso, si el empleador cuenta con más de 20 trabajadores, va a contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo, y en caso de que el empleador cuente con menos de 20 trabajadores, se encontrará en la obligación de tener por lo menos un supervisor de seguridad y salud en el centro de trabajo. Antes de pasar a hablar acerca de la nueva normalidad, que es lo que nos ocupa y lo que nos ha citado el día de hoy, debemos hacer referencia a que, en virtud al principio de prevención, se han establecido en la normatividad, en los artículos 57 y 82, en el artículo 57 de la ley 29783, la obligación de realizar una evaluación periódica y de actualizar los riesgos que se advierten en un centro de trabajo. Justamente esta obligación se encuentra vinculada a la diapositiva que vimos anteriormente. Y el empleador va a tener la obligación de actualizar la evaluación de riesgos dentro del centro de trabajo cuando se presenten tres circunstancias que creemos que justamente son las que habilitan a que en este caso se preste mayor atención a los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Se va a realizar una vez al año, de manera general, cuando existan o cuando cambien las condiciones de la prestación del servicio, las condiciones del centro de trabajo, y cuando se produzcan daños a la salud y a la seguridad de los trabajadores. En este caso, consideramos que dada la presencia y dada la situación actual de pandemia en la que nos encontramos por la propagación del coronavirus, COVID-19, es evidente que esta sería una obligación que debe observar el empleador para de esta manera actualizar, digamos, el mapa de riesgos, actualizar los riesgos a los que pueden verse expuestos los trabajadores. Y en este caso de existir resultados, bueno, básicamente si los resultados lo requieren, van a tener que realizarse controles periódicos de salud y adoptarse medidas de prevención.
Esto es concordante con el artículo 82, que también establece una obligación que en este caso se activa, dada la circunstancia en la que nos encontramos, que básicamente va a consistir en identificar todo tipo de peligros para la salud de los trabajadores y de esta manera prevenir los posibles contagios que puedan generar alguna disminución o que puedan generar algún daño en la salud de los trabajadores, y sobre todo evaluar también los riesgos. Y precisamente en función a la identificación de peligros y a la evaluación de riesgos, es que se emite la resolución 239 del 2020 de salud, la que posteriormente ha sido derogada por la resolución ministerial 448-2020 de salud, que tiene determinadas particularidades que deben observarse, sobre todo aquellas relacionadas al ámbito de aplicación, ya que en este caso es básicamente aplicación a las personas jurídicas, aquellas entidades del sector público e incluso aquellos prestadores con relación laboral e incluso aquellas personas que no necesariamente cuentan o no se encuentran dentro del marco de una relación laboral. Precisamente esta norma establece y considera para los efectos de la aplicación de la resolución ministerial 448 como trabajadores aquellas personas que se encuentren laborando en las empresas y también a los prestadores personales de servicios, es decir, no solo aquellas personas que se encuentran declaradas en la planilla, sino también aquellas personas que se encuentren prestando personalmente sus servicios al interior de una empresa o de una entidad del sector público. Otro punto importante es que esta norma ha establecido como su vigencia no solamente el estado de emergencia o todas aquellas situaciones que se produzcan dentro del estado de emergencia, sino también va a encontrarse vigente con posterioridad a la misma. Es decir, no solamente va a ser aplicable en el periodo de reinicio de actividades o no solamente ha sido aplicable dentro de la prestación de servicios esenciales de la cuarentena, sino que también va a ser de aplicación dentro de los procesos de reactivación económica y del reinicio de actividades económicas. Y finalmente, el alcance en este caso se está estableciendo que no solamente va a ser a los trabajadores, sino como habíamos indicado anteriormente, a los prestadores personales de servicios. Algunas consideraciones importantes también, y precisamente a partir de ello, a partir de esto, la nueva configuración y la clasificación de los trabajadores en función al riesgo que establece la resolución ministerial 448 es en función a dos factores muy importantes: el factor de exposición y el factor de la condición del trabajador. El factor de la exposición en función a la condición o en función a la posibilidad de que el trabajador pueda exponerse en un mayor riesgo por la labor que realiza. Y en ese sentido, se ha establecido 4 categorías o 4 niveles de riesgo, niveles de riesgo de exposición de los trabajadores, básicamente el nivel bajo, el nivel medio, el nivel alto y el nivel muy alto. Dentro de este rango, la diferencia y lo que modifica la condición o el grado de exposición de riesgo va a ser la posibilidad de contacto que tenga un trabajador con el público en general, ya que no va a ser lo mismo una persona que presta servicios dentro de una oficina con una persona que realiza labores en contacto directo con otras personas. Un claro ejemplo de esto podría darse en las instituciones bancarias, en las cuales tenemos cajeros que tienen contacto directo no solo con los medios de pago, sino con los clientes, y también en contraposición con esto, las personas que realizan trabajos en oficina, analizando riesgos que no necesariamente tengan, digamos, contacto directo con las personas que concurren a las entidades bancarias. Y en función a la condición, tenemos dos clasificaciones. La clasificación de riesgo en función a la salud, en atención a que el trabajador pueda contar con determinadas comorbilidades o enfermedades inmunosupresoras que generen la disminución de defensas del trabajador y que por tanto lo expongan a un mayor riesgo ante la posibilidad de contagio para su salud, evidentemente, y el caso de la edad, como un criterio de clasificación que en este caso va a permitir que tengamos un tratamiento distinto o diferenciado en función a la edad con la que cuenta el trabajador, ya que el tratamiento es distinto para las personas que tengan menos de 65 años, antes, el caso de los trabajadores que tengan menos de 60 años, y posteriormente los trabajadores que tengan más de 65 años. Entonces, estos son criterios que deben ahora analizarse para poder elaborar los protocolos de vigilancia y de prevención de contagio contra el COVID, para poder tener en cuenta qué tipo de trabajadores tenemos al interior del centro de trabajo. Asimismo, se ha establecido como obligaciones y las obligaciones nuevas que tiene el empleador en este caso, las siguientes. Primero tenemos la obligación de desinfección y limpieza, que de acuerdo también a ese lineamiento de la resolución ministerial 448, se ha establecido como una obligación que el empleador tenga que realizar o tenga que hacer una desinfección constante del centro de trabajo,
dejando constancia de la misma, incluso realizando esto al concluir la jornada o al inicio de la jornada. Se ha establecido también determinadas obligaciones en materia de salud que vamos a desarrollar más adelante. Una obligación que en este caso es bastante importante y que debe analizarse, que debe tenerse muy en cuenta, es la de contar con un protocolo de vigilancia y de prevención contra el contagios relacionados al coronavirus o COVID-19, no solamente observando la resolución ministerial 448, que como hemos indicado es de carácter general, sino también observando los protocolos sectoriales. En este caso, y a modo de ejemplo, tenemos que, sin perjuicio de que deba aplicarse la resolución ministerial 448-2020 SA, en el caso del sector turístico y particularmente en el sector hotelero, también es aplicable la resolución ministerial 080-2020 INCETUR, normas que establecen pisos mínimos o derechos mínimos u obligaciones mínimas con las que debe cumplir, en este caso, el empleador para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores dentro del centro de trabajo. Otra obligación que se ha establecido a partir de esta norma es la obligación de realizar pruebas de carácter serológico o moleculares en forma alternativa o en forma potestativa, en este caso para los empleadores, pero sí obligatoria en función al grado de exposición a riesgo que tengan los trabajadores, ya que los prestadores de servicios que tengan un grado de exposición muy alto o alto van a tener que someterse obligatoriamente a las pruebas, de ser el caso serológicas o moleculares, a diferencia de los trabajadores que tengan exposición a mediano o bajo riesgo. En ese caso, estos trabajadores no necesariamente pueden someterse a los exámenes, en este caso es voluntario y es, digamos, una obligación de carácter voluntario para el empleador, ya que si éste considera necesario puede hacerlo, de lo contrario no se encuentra en la obligación y su incumplimiento tampoco constituye una infracción a los deberes de seguridad y salud en el trabajo o al ordenamiento en esa materia. Tampoco podría generar la imposición de una multa o la imposición de una infracción o la imposición de una amonestación en su contra. Lo que sí podría darse más bien en el caso de los trabajos que tengan alto, muy alto riesgo. Existe también la obligación de realizar capacitaciones, que como hemos indicado anteriormente, se deben dar en un número mínimo de 4 por año, pero también en este caso se establece una obligación de capacitación con la finalidad de prevenir o con la finalidad de informar a los trabajadores de los riesgos a los cuales pueden enfrentarse a consecuencia de la situación de pandemia en la que nos encontramos. Y en este caso se va a tener que realizar capacitaciones a los trabajadores para que estos tengan también los mecanismos adecuados de prevención, tengan conocimiento de sus obligaciones dentro del centro de trabajo y también puedan cumplir con sus obligaciones al interior del centro de trabajo. Se han establecido también obligaciones de medidas de higiene y salubridad, básicamente en este caso las obligaciones de garantizar y de obligar y bueno, establecer también los lugares en los cuales los trabajadores puedan realizar actividades de desinfección, puedan lavarse las manos, puedan retirar las mascarillas con las que cuentan, puedan hacer el lavado de sus implementos de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, básicamente se puede realizar la fiscalización y la verificación de que estas obligaciones se estén cumpliendo. También se establece de tener bastante cuidado y de tener un trato bastante cuidadoso con los trabajadores que se encuentran dentro del grupo de riesgo y sobre todo adoptar la mayor cantidad de medidas relacionadas a seguridad y salud en el trabajo. No pierdan de vista y no se debe perder de vista que en este caso todas aquellas medidas que se establecen en el protocolo deben ser sometidas a la aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, bueno, como indicábamos anteriormente en materia de seguridad de salud, básicamente existe la obligación de los trabajadores, o en este caso la obligación del empleador de poder identificar los riesgos de exposición de los trabajadores para catalogarlos, como hemos indicado anteriormente. Existe la obligación en este caso del trabajador de llenar la ficha sintomatológica y realizar una declaración jurada al respecto, a cuyo incumplimiento o en caso de detectarse falsedad en la declaración, evidentemente puede ser sometido a las sanciones correspondientes, la amonestación o en todo caso en el supuesto de proporcionar información falsa al empleador, la del despido. Existe también la obligación a consecuencia de ello del control de temperatura de los trabajadores, dependiendo también del grado de exposición o el grado de exposición a riesgo al que se encuentren los trabajadores, la obligación de control de temperatura va a variar. En el caso de los trabajadores que tengan un grado de exposición bajo,
el control de temperatura se realiza antes del inicio de la jornada de trabajo o al ingreso al centro de trabajo, mientras que en el caso de los trabajadores que se encuentren sujetos a grados de exposición mayores, en los niveles alto o muy alto, el control de temperatura debe realizarse en 3 oportunidades al día, al inicio o antes del inicio de la jornada, durante la jornada y a la conclusión de la misma. También se establece como una obligación el manejo de casos, y en este caso, la identificación de los trabajadores que se encuentren con posible contagio, es decir, que se encuentren en situación de sospechosos frente a la posibilidad de tener COVID, aquellas personas que sean asintomáticas o aquellas personas que se encuentren con casos confirmados de coronavirus. Y la obligación no se agota únicamente con la identificación, sino que continúa a partir de la contratación o de contar con un personal o con un profesional de salud, con el seguimiento del caso para que en este sentido se pueda realizar una suerte de inteligencia sanitaria y pueda detectarse las personas con las que este trabajador que pueda estar contagiado, que pueda tener síntomas o que ya haya dado positivo, haya tenido contacto. De tal manera que se pueda hacer el seguimiento correcto y evitar, garantizando la seguridad de los demás trabajadores, personas que sean o sospechosas o hayan dado positivo o que incluso ya se encuentren con una alta epidemiológica no hayan contagiado a los demás trabajadores. A partir de ello también se establece la obligación de realizar las pruebas y como hemos indicado anteriormente, se va a realizar en función al grado de exposición a riesgo con el que cuenten los trabajadores y con algunas consideraciones también en particular. Básicamente, el tema de poder implementar el manejo de casos y la identificación de casos durante el regreso, la reincorporación al centro de trabajo. Vamos a entender como regreso al hecho de que el trabajador regrese de la cuarentena social o del aislamiento social obligatorio decretado por el Estado a consecuencia de la emisión de los decretos supremos que han ordenado la cuarentena obligatoria. Y la reincorporación del trabajador en el caso de que estos ya hayan estado sujetos a cuarentenas epidemiológicas, es decir, se hayan encontrado en situación de sospechosos, en situación de asintomáticos o en situación de trabajadores o de pacientes o de personas que se hayan contagiado con coronavirus. Entonces, en general, eh, estas son las obligaciones que se generan a consecuencia del estado de emergencia en el que nos encontramos. Estas son las obligaciones que en materia de seguridad y salud en el trabajo el empleador ahora debe observar, precisamente en cumplimiento de la propia Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, particularmente del artículo 57, ya que constituye una obligación no solamente que estén iniciando sus actividades, sino también para aquellos que ya prestaban sus servicios con anterioridad al levantamiento del estado de emergencia, con anterioridad al retorno a esta nueva normalidad, el de precisamente realizar la evaluación de riesgos, identificar los nuevos riesgos, realizar controles periódicos a los trabajadores, adoptar las medidas necesarias de prevención, identificar todos los peligros que en este caso puedan generarse y que puedan posteriormente producir el contagio de los trabajadores y evaluar también los riesgos correspondientes. En ese sentido, consideramos que no solamente estas son las obligaciones que tiene el empleador y que debe observar, sino que son de obligatorio cumplimiento, puesto que de incumplirse, y como se indicaba precisamente a partir del día de hoy, es una FIL quien se va a encargar de verificar el cumplimiento de los protocolos y de los lineamientos correspondientes, por lo que de incumplirse estas obligaciones, evidentemente las empresas pueden ser sometidas a la imposición de determinadas multas o amonestaciones, lo que precisamente se buscaría evitar con el cumplimiento de estas obligaciones. Bueno, en caso de que tengan cualquier tipo de dudas o en caso de que necesiten cualquier tipo de aclaraciones, pueden escribirnos al buzón de Q&A para que podamos responder sus preguntas a la brevedad posible y por inbox. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Luna, tengo la especialidad de abogado en litigios y controversias del Estudio Muñiz y, bueno, como parte de este webinar bastante interesante en el que estamos analizando las diversas situaciones que han surgido de esta situación sumamente compleja que es la derivada de, en principio, la aparición de una pandemia desde fines del año pasado y con posterioridad a esto, la declaración del estado de emergencia nacional, pues el día a día ha hecho de que podamos ver una serie de conflictos que están surgiendo y que de hecho están alcanzando su pico, así como la pandemia, durante estos días. Los problemas mayúsculos en los que nos encontramos precisamente pues tienen que ver con la ejecución de los contratos en general,
pero una preocupación acentuada que tienen el conjunto de los clientes o el conjunto de personas que tienen a bien consultar con nosotros y que tienen en sus manos bienes, sea como propietarios o sea como arrendadores, es precisamente la ejecución de los contratos de arrendamiento. Y ahí es que tenemos, indicaba algunos problemas que pueden terminar siendo complejos. Vamos a desarrollar en este webinar, que así lo hemos intitulado, pues el tema denominado Arrendamiento y Pandemia, Problemas y Soluciones, precisamente a la luz de muchas de las cosas que han estado surgiendo en este momento. Para tener un panorama claro sobre el tema, pues en principio creo que debemos comenzar indicando qué cosa entendemos por contrato. El contrato no es otra cosa que un acuerdo de dos o más partes relacionado con un objeto de intereses. El artículo 1351 del Código Civil es claro al definir al contrato como el acuerdo de dos o más partes destinado a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas de contenido patrimonial. Esa es la principal peculiaridad que tiene el contrato en líneas generales. Ya hablando sobre el contrato de arrendamiento, lo que vamos a tener es que el contrato de arrendamiento está definido como el acuerdo por el cual el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida. Esa es la definición que el propio Código Civil, que es la norma que regula pues, las relaciones entre particulares, termina asignándole al contrato de arrendamiento. De esta definición que acabo de dar, surgen los principales elementos del contrato de arrendamiento. Estos son 4, son las partes, el bien, la renta y el plazo. Las partes entenderán que no son otros que el arrendador y el arrendatario. El bien no puede tratarse de muebles o inmuebles, muebles entendido como cualquier objeto que puede ser transportado de un lado al otro, e inmuebles entendidos básicamente como predios o como bienes que no pueden desplazarse de un lugar a otro, no tienen esas características. Ahora bien, la renta no es otra cosa que la retribución por el uso del bien, y el plazo, en el caso del contrato de arrendamiento regulado por nuestro sistema, puede ser a duración determinada o a duración indeterminada. Bueno, ya tenemos definido qué cosa es el arrendamiento, ya tenemos definidos cuáles son los elementos del arrendamiento, y lo que nos toca decir ahora, o lo que nos toca examinar ahora, cuáles son las obligaciones que surgen del contrato de arrendamiento. El Código Civil, que insisto es la norma que regula las relaciones entre privados y también regula, por supuesto, el contrato de arrendamiento, nos da una serie de obligaciones propias del arrendador y propias del arrendatario. Pero yo considero que las obligaciones fundamentales dentro del contrato de arrendamiento están resumidas en las siguientes. En el caso del arrendador, estamos hablando de que su principal obligación es la entrega al arrendatario del bien en materia de arrendamiento. Esa es su principal obligación, la fundamental, diría yo. Y en el caso del arrendatario, pues también el Código Civil establece una larga lista de obligaciones que le corresponderían, pero considero que la principal es la de pagar puntualmente la renta. Ahora bien, y aquí probablemente comiencen los problemas, y aquí probablemente comiencen muchas de las discusiones que se han dado desde el inicio de la pandemia y probablemente se sigan dando y trasladando a los juzgados o a los centros de arbitraje. El artículo 1682 del Código Civil establece como obligaciones adicionales del arrendador el mantener al arrendatario en el uso del bien. Ojo, no le perdamos de vista a esta norma de cara a los tópicos que vamos a seguir abordando en esta exposición. Insisto, se trata de una obligación adicional establecida en el propio Código Civil que dice que la obligación del arrendador no es otra que mantener al arrendatario en el uso del bien. ¿Ok? Continuemos. El 11 de marzo del año 2020, es de conocimiento público, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia el brote de la COVID-19. Muy probablemente la gente que se ha noticiado, la gente que se iba avisando de las noticias en el plano internacional, pues se haya percatado que desde fines del año pasado una enfermedad novedosa estaba circulando por Asia, luego hizo escala en Europa, puso en aprietos a esos continentes,
Y finalmente en la fecha, el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud pues declara que no nos encontrábamos frente a una simple epidemia, sino nos encontrábamos frente a una pandemia que la estamos sufriendo y padeciendo todavía en este momento. En consecuencia de eso, el 15 de marzo también de este año, el Gobierno Central emite el Decreto Supremo 044 del 2020, a través del cual concretamente declara el estado de emergencia nacional por el plazo de 15 días. Sin embargo, este se ha prolongado, ustedes lo saben, en la mayoría del territorio nacional hasta el 30 de junio, y en este momento todavía no hemos podido volver a la normalidad y probablemente no volvamos allí en mucho tiempo, o probablemente tengamos que asumir una nueva normalidad como se discute en todo ámbito de cosas. Estos dos fenómenos han traído probablemente una suerte de reverdecimiento de algunos conceptos que tienen que ver básicamente con materia civil, o sea, con el derecho civil. Y estos conceptos pues han estado siendo repetidos por una serie de personas durante todo este tiempo, y son básicamente dos: se llaman caso fortuito y fuerza mayor. Nuestro Código Civil del que estamos hablando nos recoge como si fuesen cosas sinónimas o cosas homogéneas, porque utiliza el término "o" para definirlos. Es más, hace una definición. Sin embargo, a nivel de la doctrina, bastante remota, de dicho sea de paso, tenemos que el caso fortuito puede ser definido como una causa de imputabilidad de responsabilidad, pero proveniente de los denominados actos de Dios. En el caso de la fuerza mayor, estamos hablando también de una causa de imputabilidad, pero proveniente de los denominados actos del príncipe. Estos conceptos, por supuesto, son de data bastante antigua. Ahora bien, les decía de que en nuestro Código Civil estos están recogidos de manera casi homogénea en el artículo 1315 del Código Civil, y puede terminar siendo definido como causa no imputable que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Entenderán de que son tres los elementos que nos importan: lo extraordinario, lo imprevisible y lo irresistible. Extraordinario es definido como aquello fuera de lo común. Imprevisible es aquello que no puede ser previsto en el orden normal de los sucesos y del pensamiento humano, e irresistible aquello a lo que no se puede oponer. La doctrina también ha entendido, sumando estos elementos, lo de extraordinario, imprevisible e irresistible, a lo cual se suma la doctrina clásica, que dice que la fuerza mayor no es otra cosa que los actos que derivan del príncipe, los actos que derivan del hombre. Pues ha entendido de que la declaración del estado de emergencia nacional producida a raíz de que el gobierno central emite el decreto Supremo 044 del 2020, en buena cuenta terminaría suponiendo un escenario de fuerza mayor. Entonces, sin entrar a mayor debate, pues vamos a entenderlo como un escenario de fuerza mayor. Ahora bien, yo creo que debemos siempre tener en cuenta el peso real que tienen las instituciones y la naturaleza que tienen estas. Ojo que hemos comenzado diciendo que tanto el caso fortuito como la fuerza mayor terminan siendo dos situaciones que generan inimputabilidad en el cumplimiento de las obligaciones. De cara a esto, son dos los efectos que básicamente tiene. El primero es que la prestación puede llegar a extinguirse si no se ejecuta por causa no imputable al deudor. Esto está regulado en el artículo 1316 del Código Civil. El segundo efecto es que el deudor no responde por los daños y perjuicios resultantes de la inejecución de las obligaciones. Hasta esta parte parecería lo siguiente. Frente a un contrato de arrendamiento en el cual se tenía que las partes habían pactado sobre el arrendamiento de un local comercial, pues dar lectura a estas dos normas a las que vengo haciendo referencia parecería dar a entender que al haberse presentado la situación de fuerza mayor a la que estamos haciendo referencia, pues el inquilino o arrendatario no tendría la obligación de pagar la contraprestación a su cargo. La respuesta, déjenme decirles que en este caso termina siendo negativa. ¿Por qué? Porque el caso fortuito y la fuerza mayor básicamente están pensadas en las obligaciones de hacer o entregar una cosa.
Eso a nivel de la doctrina. Déjenme decirles que las obligaciones pecuniarias, objetivamente, o desde la perspectiva de su naturaleza misma, no pueden ser imposibles de cumplir. Poniendo un ejemplo forzado, la única manera de incumplir una prestación pecuniaria sería la de desaparecer la moneda circulante, la de desaparecer la moneda papel de la faz de la tierra, y que podría ser utilizado como argumento de quien tiene una obligación pecuniaria para decir que no está en condiciones por fuerza mayor de poder cumplir con la prestación a su cargo. Entonces, si es que acaso durante todo este proceso de pandemia han escuchado ustedes, sean abogados, estudiantes o personas que tienen un problema en este momento con sus contratos de arrendamiento, si acaso han escuchado que la salida es el caso fortuito o la fuerza mayor, yo me atrevería a decirles con total convicción que allí no necesariamente estamos en lo correcto. ¿Por qué? Porque esa es una causal, insisto, de inimputabilidad de responsabilidad. Y la inimputabilidad de responsabilidad, de lo único que libera es de las consecuencias que se produce con la inejecución o con la ejecución tardía, defectuosa o incompleta de las prestaciones derivadas de los contratos. Propiamente, ¿de qué nos libera el caso fortuito o la fuerza mayor? Nos libera del pago de indemnizaciones y nos libera del pago de penalidades si es que nuestra conducta de incumplimiento o de cumplimiento parcial, tardío, defectuoso de una prestación tuviera bien generar alguna clase de penalidades o alguna clase de indemnizaciones. Solo nos liberaría de eso, pero propiamente nos libera del pago de rentas o propiamente nos libera del pago de las obligaciones. No, la respuesta es negativa, y menos en los contratos de arrendamiento. Lo que podría suceder en contratos de hacer, donde se tiene que entregar una cosa, es que sí puede llegar a resolver la obligación, como lo dispone el artículo 1316 del Código Civil, pero no en los contratos de prestaciones dinerarias, y lo queramos o no, un contrato de arrendamiento respecto a la obligación del arrendatario termina siendo un contrato de prestaciones dinerarias. Ok, entonces, les decía hace un rato que existe una norma que termina siendo problemática de cara a los contratos de arrendamiento. Pero entremos en materia, entremos brevemente en los contratos de arrendamiento. Creo que los problemas que se han podido o que se pueden generar están en básicamente dos expresiones de los contratos de arrendamiento. Los contratos de arrendamiento de casa-habitación y los contratos de arrendamiento sobre inmuebles comerciales. He estado revisando las posiciones de, creo yo, gente entendida en materia de contratos, y también hago mía esa posición. Creo que no hay mayor debate con relación a las obligaciones derivadas de los contratos de arrendamiento de casa-habitación, por una razón bastante elemental. Y esto no necesariamente está negando las posturas que ya haya dejado sentadas o las posturas que vaya a dejar sentadas más adelante. Pero en el caso de un contrato de arrendamiento de casa-habitación, lo que tenemos es que existen muy probablemente, agarrando un caso tipo, existe una persona que es propietaria del inmueble, le ha alquilado el inmueble a un inquilino, este inquilino lo sigue ocupando, y muy probablemente también, solo con fines de hipótesis vamos a dar por cierto eso, su inquilino se ha quedado sin trabajo y su inquilino no tiene en este momento cómo pagarle el renta. Pero de cara al contrato de arrendamiento, lo que ocurre es que la prestación del arrendador, o sea, del propietario de la casa, se está cumpliendo cabalmente. Vale decir, el inquilino está en el uso del inmueble y el arrendador está garantizando que él se encuentre en el uso del inmueble. Por tanto, no habría justificación alguna para que no se produzca el pago de la contraprestación o el pago de la renta. En consecuencia, puede decirse, independientemente que el inquilino haya podido perder el trabajo o haya podido perder parcialmente las rentas, puede decirse que la situación que estamos atravesando como consecuencia de la declaración del estado de emergencia ha incidido en la prestación o prestaciones y también en las obligaciones que se deben mutuamente. La respuesta es negativa. Entonces, por allí consideramos de que el tema queda medianamente zanjado. El gran problema se encuentra, creemos, en los contratos de arrendamiento sobre inmuebles de uso comercial. Y les decía que allí resulta problemático el artículo 1680 del Código Civil, que como obligación adicional del arrendador, pues aparentemente estaría garantizando, aparentemente estaría obligando a este a que garantice el uso del inmueble.
Entonces, han surgido allí todos los problemas que ahora nos toca analizar. Muchas personas han dicho de que les asiste el derecho a no pagar por imposibilidad de la prestación, dicen ellos. De hecho, dicho sea de paso, en el uso de estos días, pues hemos estado recibiendo comunicaciones en ese sentido. Muchas otras personas han hablado de ajuste equitativo de la renta de manera automática. Y muchas otras personas han hablado también de ajuste de la renta a exclusiva voluntad del arrendatario. Déjenme decirles que hay personas que, arrendatarios quiero decir, que concretamente han enviado comunicaciones en las que terminan diciendo que desde el 16 de marzo para adelante ellos solo terminarán pagando un porcentaje de la renta. Por poner un ejemplo, un 10, 20, 30, 40%. Eso a su libre arbitrio. La pregunta es, ellos pueden hacer eso bajo la justificación que el arrendador tenía el deber o la obligación de garantizar el uso del inmueble y debido a que los centros comerciales están cerrados o no existe actividad hotelera en este momento o existe actividad en restaurantes sumamente limitada o diversas situaciones. ¿Podrían ampararse argumentos como estos? En este caso también, déjenme decirles, y esta es una posición que probablemente vaya a ser debatida sin fin durante los próximos años, pues desde mi perspectiva no existe justificación válida para esto. ¿Por qué? Por una razón. La expresión mantener en el uso al arrendatario en realidad reproduce viejas normas de nuestros códigos civiles de 1852 y 1936. Y ambas normas en realidad consagran la obligación del arrendador de no perturbar al inquilino en el ejercicio de su derecho de poseer el bien para su uso y disfrute. Esta postura no se me ocurre a mí antojadizamente, sino más bien ha sido recogida, creo yo, por la más selecta doctrina nacional, concretamente el profesor León Barandiarán, y que en buena cuenta supone que la obligación que asume el propietario del inmueble frente a su inquilino no es la de garantizarle el uso del bien en un determinado sentido o por una determinada actividad económica, sino la obligación que asume básicamente es la de entregarle la posesión para que el inquilino, termine haciendo uso del bien como mejor le parezca, por supuesto dentro de los límites del contrato, dentro de los límites que se han pactado y con respeto por la ley. Prueba de que el propietario no podría asumir la obligación de garantizar el uso para la actividad económica concreta que se define, actividad concreta que le toca implementar al inquilino, es que en el caso que, por ejemplo, hemos tenido ahora del 16 de marzo al 30 de junio, durante el momento más álgido del estado de emergencia nacional, pues probablemente hayan visto muchos locales comerciales cerrados, pero ninguno, o me atrevo a decir que automáticamente, no por el hecho de que los locales estuvieron cerrados, los propietarios de los locales recobraron la posesión de los bienes. No, estos se quedaron, obviamente, bajo posesión de los inquilinos, en tanto no hayan querido ellos dejar sin efecto el contrato. Y si esto es así, pues obviamente ratifica la postura de que el propietario no tiene la obligación de garantizar el uso del inmueble. Si esto es así también, sí correspondería el pago de una contraprestación. Por tanto, nos encontraríamos en un escenario en el que el inquilino no puede alegar las situaciones que antes había descrito, el derecho o el supuesto derecho a no pagar por imposibilidad de la prestación, el ajuste equitativo de la renta automático o el ajuste de la renta a exclusiva voluntad de él. No lo podría hacer. Bien, entonces estamos en un escenario hasta el momento complejo desde la perspectiva del inquilino. Ahora bien, en las últimas semanas también hemos terminado escuchando y se ha traído a colación una figura que está recogida también en el Código Civil, que se denomina excesiva onerosidad de las prestaciones. Esta institución está recogida en el artículo 1440 del Código Civil, que dice que en los contratos conmutativos de ejecución continuada, periódico, diferida, si la prestación llega a ser excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles,
la parte perjudicada puede solicitar al juez que la reduzca o que aumente la contraprestación a fin de que cese la excesiva onerosidad. Aquí creo que la frase clave termina siendo si la prestación llega a ser excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios. ¿Qué quiere decir excesivamente onerosa? Pues excesivamente cara, ¿no? Por acontecimientos extraordinarios o imprevisibles. Bueno, aparentemente los acontecimientos extraordinarios e imprevisibles se pueden terminar dando. ¿Cuáles son? La aparición de la pandemia de la COVID-19 y la declaración de estado de emergencia nacional que ha interrumpido las actividades económicas durante un periodo de tiempo bastante importante. Ahora bien, también parecería ser que podría haber una excesiva onerosidad en la prestación visto desde la perspectiva del inquilino, porque el inquilino no está recibiendo, digamos, los resultados de la actividad económica a la que se dedica como consecuencia de estas situaciones extraordinarias o imprevisibles. Entonces, todo hace indicar de que sí podríamos aplicar la excesiva onerosidad de las prestaciones. Yo debo decir, con total convicción en este caso, que la excesiva onerosidad de las prestaciones no es aplicable en una situación como esta. Revisemos los requisitos de la excesiva onerosidad de las prestaciones. Los requisitos son 3 y están definidos en la doctrina y también se extraen de la norma que acabo de comentar. El primero de ellos es la alteración de la relación inicial entre prestación y contraprestación. Vale decir, debe haber un desfase respecto a la relación inicial entre lo que las partes pactaron como aquello que debían prestarse mutuamente. ¿Ok? Segundo, que el compromiso afectado sea posible, pero a un costo mayor. Ese sería el segundo requisito. O sea, que sea posible pagar la renta en el caso de un contrato de arrendamiento, pero a un costo mayor. Y el tercero, que derive de una situación extraordinaria e imprevisible. Hace un rato dijimos que esta situación puede ser calificada como extraordinaria e imprevisible. Aparentemente cumple con el tercer requisito. Pero los otros dos me resultan sumamente difíciles de ser cumplidos. ¿Por qué? Porque realmente la pregunta que nos hacemos es, ¿realmente se ha producido la alteración del valor entre la prestación y la contraprestación? Yo considero que no, y creo que estamos en condiciones de poder demostrar. Si es que una persona alquilaba un stand en algún centro comercial conocido de la ciudad por determinado valor, vamos a ponerle $1000 mensuales, como consecuencia, la consecuencia de la declaración del estado de emergencia desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio ha sido que ese centro comercial simple y llanamente cierre. Y la persona que alquilaba ese stand obviamente no ha podido realizar la actividad económica para la que alquiló el stand, y voy a ponerme bastante extremo, se ha empobrecido como consecuencia de esa situación. La pregunta que tengo que hacer es, ¿eso supone de por sí que no pueda cumplir con la prestación? Ustedes me dirán que sí, porque ya no tiene dinero. Pero yo les tengo que decir que la excesiva onerosidad de la prestación no se refiere o no protege la falencia en la capacidad económica del inquilino o de alguna de las partes del contrato. Lo que hace es proteger de que haya equilibrio entre las prestaciones. Y lo que hace es igualar las relaciones en los contratos cuando una prestación se ha convertido en más cara con relación al momento en el cual surgió. Lo que yo tengo que decir también es que en este caso, en el caso de los contratos de arrendamiento, específicamente en mi ejemplo, en el contrato sobre un stand en determinado centro comercial que costaba $1000, estoy completamente seguro que a julio del año 2020, o sea, en el momento en el que nos encontramos, pues bajo la vigencia del contrato, porque voy a entenderlo vigente, no se ha incrementado el valor de la prestación. O sea, la renta sigue siendo de $1000. Entonces no podemos hablar de excesiva onerosidad de las prestaciones. De hecho, como ocurre con el caso del caso fortuito y la fuerza mayor que analizamos arriba, tratándose de prestaciones pecuniarias, la excesiva onerosidad de las prestaciones no puede ser aplicada, salvo en los supuestos de devaluación monetaria donde sí sería posible. De hecho, de los pocos casos que la jurisdicción nacional ha terminado conociendo en materia de excesiva onerosidad de las prestaciones, se sabe que en los al terminar el gobierno de Alan García, pues nada, existieron pocos procesos judiciales con relación a la depreciación de la moneda y con relación al dólar MUC, pero de allí, en 15 años de jurisprudencia, y eso lo tomo de información que tuvo a bien compartir el profesor Leixer León, pues no se tienen noticias de casos de excesiva onerosidad de las prestaciones.
y creo que pese a que pueda ser invocado en un escenario como el que nos encontramos y los tribunales vayan a ser atiborrados de demandas que vayan a pedir que se igualen las prestaciones porque se ha configurado un supuesto de excesiva onerosidad de las prestaciones, considero que esa institución es bastante clara y no admite que el empobrecimiento de una de las personas del contrato o la falta de capacidad económica pueda ser usada para alegar excesiva onerosidad de las prestaciones. Entonces, hasta esta parte de mi exposición, parecería ser que el tema anda bastante cuesta arriba para el inquilino o para el arrendatario. Y cabe preguntarse, ¿qué se ha alterado o qué elementos se ha terminado alterando en los contratos de arrendamiento de inmuebles comerciales? Yo considero que la perturbación no se encuentra en el uso del bien, porque hace un rato hemos definido qué cosa entiende nuestro sistema jurídico como uso del bien, que es básicamente posesión, sino más bien se ha terminado afectando pues la explotación económica del bien, o sea, eso es absolutamente evidente. Y eso en términos jurídicos se termina resumiendo en la afectación del fin o la función que puede terminar cumpliendo el contrato. Debo decirles también, y yo quiero ser concluyente aquí, que no existe en el Código Civil un remedio claro para esta situación. No le existe. Y déjenme decirles también que ni siquiera existe en el Código Civil peruano la figura de resolución de contrato de manera unilateral, alegando caso fortuito, fuerza mayor, empobrecimiento o frustración de determinado negocio que se tenía pensado realizar en un inmueble que fue arrendado. Entonces la cosa parece realmente color de hormiga para el inquilino en una situación como esta. En ese sentido conviene preguntarse, ¿qué podemos hacer? Y esta exposición que ha hablado básicamente de cosas que no se pueden hacer, pues tiene que llegar a un punto porque hemos planteado de que tendrían que darse alguna clase de soluciones a los problemas surgidos de la nueva normalidad. Y la respuesta que yo les voy a dar puede parecer una obviedad, pero es una respuesta, creo yo, válida a la luz de lo que está ocurriendo en este momento con los contratos de arrendamiento. La respuesta es bastante sencilla, se trata de negociar y es un tema, creo yo, que de sentido común. Y se trata de negociar porque creemos de que el derecho civil en este momento se encuentra entrampado. Pero no solo el derecho civil, sino también los diversos instrumentos que el derecho civil utiliza para que pueda concretizarse. Y estos no terminan siendo otro que los vehículos que lo ponen en movimiento, vale decir, el proceso. Si es que nosotros no negociamos, podemos enfrascarnos probablemente en conflictos judiciales o arbitrales bastante largos. El Poder Judicial, como ustedes conocerán, en este momento se encuentra trabajando bajo un régimen de protocolos bastante drásticos en los que ni siquiera existe atención al público, en los que el trabajo es básicamente remoto y en el que probablemente las dilaciones que antes conocíamos se daban por temas naturales de carga, pues hoy por hoy se terminan incrementando y no tengamos justicia sino en un muy, pero muy largo plazo. Y además de eso, en un escenario en el cual las posiciones jurídicas que hemos examinado antes terminan siendo, por decirlo menos, sumamente problemáticas. Frente a eso, el arbitraje, pues, si es que acaso está pactado en alguna cláusula contractual, pues, termina siendo oneroso y puede terminar generando más detrimento patrimonial para las personas que fácilmente vía la negociación podrían resolver sus conflictos. Pero ustedes me dirán, hemos estado escuchándote, Rafael, durante esta exposición y nos vas a venir a decir que solo la negociación es la solución a nuestros problemas. Yo considero que no solamente la negociación, pero sí tendría que ser el primer punto a abordar. Y lo digo ¿por qué? Porque es necesario advertirlo. Si se dan cuenta, lo que yo he venido examinando es que los principales modelos que se han tejido con el propósito de hacer respetar al arrendatario o al inquilino, no necesariamente son eficientes y no necesariamente van a funcionar porque considero que no tienen amparo legal, ¿ya? Pero en esa perspectiva hay una contingencia mayúscula que todo propietario lo conoce. Por lo general, los inquilinos se encuentran en posesión del inmueble, y si se encuentran en posesión del inmueble, pues tienen un elemento de negociación fantástico, porque ustedes saben que en nuestro país no está convalidada la justicia por mano propia, así que la única forma de terminar retirando un inquilino moroso o un inquilino que no haya pagado sus obligaciones sería a través de un proceso judicial de desalojo.
a través del cual se tendría que recuperar la posesión del bien. Y advertidos estamos de que probablemente, no probablemente, de que seguramente los procesos judiciales van a ser muy lentos, y yo no creo que un propietario o un arrendador quiera someterse a un proceso larguísimo de desalojo para que muy probablemente el inquilino se retire por mandato judicial, pero sin dejar absolutamente nada por las contraprestaciones que se hubieran debitado durante todo el tiempo que se mantuvo en posesión. Entonces, si bien es cierto que el inquilino no tiene muchos elementos como para poder pedir la rebaja de la renta o como para poder pedir el cese de los pagos de la renta, también es cierto que teniendo la posesión del bien, tiene un elemento de negociación fantástico, y por eso yo creo que desde una postura equilibrada, pues lo que toca es la negociación. Ahora bien, y finalmente, y con esto cierro, con cargo a poder hablar con un poco más de detalle de este tema en el futuro. No quiero que se lleven el mensaje de que no podemos hacer absolutamente nada y de que el derecho simple y llanamente no nos da respuestas para las situaciones de conflicto que se están desatando en este escenario. Tampoco voy a llegar a ese extremo. Yo creo de que hay elementos relacionados a la constitucionalización del derecho civil que sí pueden ser tomados en cuenta, y adicionalmente pueden darnos una posibilidad de solución ya en un conflicto, sea judicial o sea arbitral. Yo he querido compartir con ustedes concretamente la figura del abuso de derecho. Decíamos hace un rato de que la incidencia que ha podido tener este fenómeno de paralización de la economía durante más de 3 meses en los contratos no es otra que la perturbación en la función o el fin del contrato. Perfecto. Si esto es así, tenemos una parte que se encuentra en una condición económica precaria y no querida dentro del plano de la ejecución del contrato. Y por otro lado, tenemos un arrendador o propietario, ¿no? Voy a ponerlos como sinónimos, un arrendador o propietario que, teniendo los instrumentos legales para poder pedir el pago de una renta o de una contraprestación, y teniendo legitimidad plena para poder pedirlo, puede esa conducta, debido a la condición especial que tiene en este momento su inquilino o arrendatario, puede terminar convirtiendo su conducta en abusiva. Entonces, creo yo que allí hay un campo que puede terminar explotándose, que es la figura del abuso de derecho, que se encuentra recogida en el artículo 103 de la Constitución, y además de eso, en el artículo 2 del título preliminar del Código Civil, que puntualmente dice pues que la ley no ampara ni el ejercicio ni la omisión abusivos del derecho. Creo que esa es una salida de tesitura un poco más abierta, sujeta a un ámbito de interpretación un poco más amplia, que nos puede dar un mecanismo de solución de conflictos para equilibrar relaciones en el marco de conflictos que puedan surgir de la ejecución de los contratos de arrendamiento. Bien, por mi parte es todo lo que podría compartir. Yo quiero agradecer en principio a la oficina que nos da esta posibilidad de comunicación con amigos, con colegas y también con clientes. Hemos tratado de hacer una exposición que esté al alcance de todos. Creo que podemos seguir conversando de muchos otros más temas que también surgen de esta situación, y esperamos que no sea la última vez. Finalmente, solo decirles que la situación sanitaria es sumamente compleja, y creo que en este momento solo queda que todos nos cuidemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber asistido a este taller webinar, Nueva Normalidad y Nuevas Obligaciones. Esperamos acompañarlos pronto. Tengan una muy buena tarde.